Los errores de ruteo son difíciles de detectar. Antes de reportar un error de ruteo, hay que asegurarse de que efectivamente se trate de un error en el mapa y no que sea producto de un seteo inadecuado. Muchas veces creemos que la ruta que nos propone el GPS no es la óptima, pero no necesariamente se trata de un error. Hay que tener en cuenta que no todas las variables que uno toma en cuenta al momento de elegir un camino pueden ser programables, como por ejemplo calles empedradas o el tráfico habitual de una calle. Por lo tanto, antes de reportar un error de ruteo, debemos hacer varias pruebas en el GPS y en MapSource para entender si puede o no haber un problema en el mapa. Un error muy común es atribuir un error de ruteo a un camino bien generado, pero condicionado por la configuración del GPS. Entonces debemos verificar que el GPS esté en el modo de navegación adecuado, esto es peatón, automóvil, bicicleta, el tipo de navegación que preferimos, vía rápida o camino más corto, y especialmente cuáles son los elementos a evitar que estén cargados, autopistas, camino de tierra, giros en U. Antes de realizar un reporte de error, intentaremos reproducir el problema sobre la última versión de mapas en MapSource. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que reproducir un problema de ruteo detectado en el GPS sobre MapSource no siempre es posible. ¿Por qué? Porque existen dos grandes diferencias entre navegar un mapa con el GPS y navegarlo en MapSource. La primera es la capacidad de procesamiento de los GPS, que es menor que la de la PC. La capacidad de procesamiento es importante en el cálculo de rutas. En algunos GPS con poca capacidad de procesamiento, las rutas largas pueden dar error y cuando intentamos realizarlas en MapSource se generan sin inconvenientes. La otra gran diferencia es que MapSource tiene más y diferentes posibilidades de configuración de rutas que la mayoría de los navegadores. Lo primero que vamos a hacer es configurar el MapSource para que emule lo mejor posible el comportamiento del GPS. Para ello, vamos a Editar, Preferencias, y en la solapa de ruteo vamos a encontrar algunas de las configuraciones que tenemos en el GPS, como por ejemplo el tipo de vehículo, que típicamente lo vamos a tener en automóvil, el tipo de cálculo de la ruta, ya sea vía rápida o camino corto, y aquí nos tenemos que asegurar de que tenemos la misma manera que lo teníamos en el GPS cuando detectamos el error de ruteo. Lo mismo ocurre con los elementos a evitar, que deben estar igual que lo tenemos en el GPS. Luego vamos a encontrar dos ítems que no necesariamente están en el GPS. El estilo de ruta, que lo vamos a dejar en autorouting, y la selección del camino, que lo vamos a dejar justo en el medio, entre caminos y autopistas. Algo muy importante también, como ya se ha mencionado anteriormente, es asegurarse de estar trabajando sobre la última versión de mapas. Para nuestro ejemplo, vamos a intentar reproducir un error de ruteo que se produce en esta calle, en esta localidad. Para probarlo, vamos a utilizar la herramienta Ruta, que es el icono que tenemos aquí arriba. Esta herramienta nos permitirá generar rutas en MapSource. Voy a armar una ruta con origen por aquí y con destino por aquí. Voy a utilizar el zoom out para mostrar qué es lo que ocurrió. Vean que para hacer estas pocas cuadras, el mapa tuvo que hacer todo un rodeo. Para cortar el ruteo, vamos a tocar la tecla Escape y recuperamos el control del mouse. Algo interesante para comprobar en este punto es ver si el comportamiento se produce cuando tengo tanto el GPS como MapSource configurado en vía rápida o camino corto. Supongamos que en el GPS ya verificamos que ocurre en ambos casos. Vamos a ver qué pasa aquí. Entonces vamos a la configuración, Preferencias. Actualmente lo tenemos en distancia corta. Vamos a cambiarlo por camino rápido. Le damos OK y le vamos a pedir a MapSource que vuelva a calcular la ruta. Para ello, en la solapa de rutas, seleccionamos la ruta y con el botón derecho se nos van a desplegar varias opciones. Una de ellas es recalcular la ruta. Esto debemos hacerlo porque la ruta anterior fue calculada con los seteos previos. Luego de hacer el recálculo, vemos que el camino es otro, pero también se produce un error de ruteo y tiene que hacer un rodeo para llegar desde nuestro origen hacia el destino.
vamos a acercarnos nuevamente. Uno podría suponer en principio que este no necesariamente es un error de ruteo y que tal vez sea un error de sentido de calles. Tal vez algún tramo entre el origen y el destino esté dibujado de contramano. Voy a borrar la ruta actual para verificar eso. Para borrarla, la seleccionamos y con la tecla de borrado la eliminamos. Fíjense que si yo ahora genero una ruta en dos tramos, esta se genera sin inconvenientes. Por lo tanto, el sentido de las calles es el correcto, pero efectivamente hay un error de ruteo cuando lo hago en un solo tramo. Vamos a generar entonces nuestro reporte de error. Es muy importante borrar todas las rutas que hayamos hecho de prueba, ya que la página solo acepta archivos con waypoints y caminos y descarta los que contengan rutas. Borramos entonces, seleccionando y borrando. Y para generar nuestro reporte de error, primero vamos a utilizar la herramienta Waypoint, que es esta banderita que está aquí. Vamos a marcar un waypoint en el origen y vamos a llamarlo origen. Y luego marcamos otro en el destino. Y también le ponemos ese nombre. En este caso, como el camino es corto, nos vamos a ayudar con la herramienta Camino, que es esta herramienta que está aquí, para dar algo más de información. Si el icono este no aparece en MapSource, también se lo puede encontrar por herramientas Dibujar Camino. Lo que vamos a hacer entonces es dibujar cuál es el camino esperado al realizar este recorrido. Con la tecla Escape corto el camino y vamos a dibujar unas flechas mostrando el sentido. Finalmente vamos a utilizar nuevamente la herramienta Waypoint y vamos a marcar un waypoint especificando que este es el camino esperado. En rutas muy largas, este último paso que acabamos de hacer probablemente no sea posible, por lo que vamos a tener que especificar muy bien luego por qué creemos que hay un error y cuál es el comportamiento que esperamos. Ahora que ya tenemos armado nuestro reporte, vamos a salvarlo. Nos vamos a Archivo, Guardar como, y vamos a ponerle algún nombre significativo, como la localidad, ruteo y nombre de la calle. Lo salvamos. Es importante tener en cuenta que no deben ponerse nombres muy largos ni con caracteres no estándar, ya que la página al momento de subirlos puede dar error. También es importante asegurarse de que el archivo que estamos generando es de tipo GDB. El siguiente paso es ir a la página del proyecto Mapear. Sobre la izquierda vamos a encontrar la sección Errores Tracks. Ingresamos allí y luego hacemos clic en Ingresar. Al hacer eso, nos traerá el siguiente formulario. Aquí vamos a especificar toda la información que creemos relevante respecto al error que estamos reportando. Completamos el nombre, completamos el mail, especificamos que se trata de un reporte de error y en la descripción aclaramos todo lo que creemos necesario como para que el dibujante entienda lo que estamos reportando. Siempre cuando generamos un reporte de error, tenemos que asumir que quien lo vaya a leer no necesariamente conoce el lugar ni tienen claro qué es lo que nosotros queremos reportar. Es muy importante en este tipo de reportes de error ser muy específico respecto a cuál creemos nosotros que es el error, sobre todo cuando se trata de ruteos largos. Es importante, por ejemplo, especificar si el problema se ve solo en el GPS o también en MapSource y cuál es la configuración con la cual se detectó el problema, como por ejemplo en vía rápida o camino más corto. Luego de escribir la descripción del problema, hacemos clic en Examinar para buscar el archivo que generamos y lo incluimos dentro del formulario. Por último, presionamos